les voy a contar un cuento. Senadores, Frente de Todos, presentaron un proyecto. Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué se va a financiar? Con un aporte especial de emergencia. ¿De dónde va a salir? De aquellos que tienen bienes en el exterior no declarados. La idea es que aquellos que los declaren antes de los 6 meses paguen por el 20% de esos activos. Quienes los hagan después deberán pagar por el 35% de esos activos. Por eso les decía que a partir de este momento nace una semana, por lo menos desde este punto, Mercedes, polémica. Y a ver, hay que pagarle al FMI, eso es real. Yo creía que con la plata que habíamos sacado, el primer pago de hace poquito, podíamos pagarle, pero no, aparentemente no alcanza. No solo es un 20%, sino que puede llegar al 35%, claro. Todo es parte del proyecto de ley. Y atención con esto, porque aparece la figura, digo bien, del colaborador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Soplón? Exactamente. Así es fácil. Un buche, básicamente. ¿Un soplón? Ese no se puede leer de otra forma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Aquellos que faciliten datos para dar con los bienes activos de otras personas argentinas que no tributan, se les va a dar hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada. O sea, ofrecen recompensa en la cacería, claro, de aquellos que claro, tienen bienes no declarados en el exterior. Yo sigo con esto, es una cuestión ya personal, estoy fuera de la información. Me preocupa qué cantidad de políticos, funcionarios actuales, van a tener que empezar a tributar. Porque seguramente, con todo lo que está pasando, claro, algún que otro colaborador va a existir. No estoy hablando de lo típico departamento en Miami, de lo que tanto se queja Feletti, que es desde el campo para él, sino de gente que tiene propiedades divinísimas en Italia. Mirá vos, qué nivel. Vamos a saludar a Guillermo Poch, que es tributarista. Guillermo, Mercedes Mendoza, Adrián Puente, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Todo bien? Bien, bueno, acá sorprendidos, por lo menos. ¿Qué lectura haces de esto? Y no deja de ser un blanqueo con algunas particularidades, porque en definitiva cuando uno puede decir, bueno, la tasa del 20% parece alta, es más económico que lo que sería si vos lo tuvieses que declarar en una declaración jurada, porque tendrías, además del impuesto a las ganancias que pudiese resultar aplicable, sanciones e intereses, con lo cual me parece que un nombre sería un blanqueo con algunas particularidades con esto de que ustedes decían, llamémoslo del facilitador de la información. Sí, no se termina de entender cómo se va a aplicar eso y qué cantidad de gente, ¿no? El anonimato en este país es bastante complicado, así que vamos a estar difíciles. Pero mi pregunta es, ¿se calcula qué cantidad de gente, o sea, puede llegar a existir algún registro de esto o es tal la cantidad de bienes que tienen los argentinos afuera que es incalculable? Bueno, ahí hay una estimación, pero exacto, a ver, algo que hay que comprender, o sea, en el mundo informal la información es lo que falta, entonces ahí esto es importante porque a veces se hacen estimaciones que pueden estar por arriba o abajo de la realidad. Según lo que están ellos considerando, dicen que hay como 417 millones 417 mil millones de dólares en el exterior. 10 deudas son esas. Y más o menos. Y entonces ahí esa estimación y después cuántos se van a terminar acogiendo o no, es difícil de estimar. Y después hay otra situación. Nosotros, como profesionales en el 2016, teníamos una exteriorización que le recomendábamos a los clientes porque a su vez tenían ponerle un determinado tratamiento fiscal. Eso en la práctica no sucedió, entonces la gente tiene la memoria que decir, si yo transparento algo, después cómo sé que no me lo van a estar cambiando. Me parece que este tipo de normas, en definitiva, tendrían que tener, darle a la gente, decir, bueno, mira, vos exteriorizás, tenés este beneficio y esto efectivamente se cumple. Si no, es muy probable que este proyecto quede en letra muerta porque aquel que ya lo tiene no declarado, va a ser difícil que pase a la formalidad cuando la dirigencia política aumenta sus impuestos, con lo cual es algo que para mí va a ser difícil estimarlo hoy a ciencia cierta cuál va a ser el impacto que esto va a tener en la vida real. O sea, en la práctica podemos llegar a pensar que esto ya muere antes de
de nacer, Guillermo? O sea, yo tengo, supongamos, no es mi caso, pero si los tuviera, los bienes en el exterior no declarados, yo no veo, la verdad, ningún sentido en declarar nada. Puedo no hacerlo, o sea, tengo la libertad para no hacerlo, ¿verdad? A ver, desde el punto de vista tributario, Adrián, la respuesta sería: uno tiene la obligación de declarar todo lo que corresponde. Sí. Aquel que no lo informó oportunamente tiene la posibilidad, o sea, hay en determinadas situaciones donde la plata, poner que al fisco se le complique mucho conseguir esa información, pero si después algún día vos querés acceder a esa plata para invertirla en el país o en un proyecto que te interesa, estás medio coartado para realizar esa inversión. Uh-huh. Pero también hay que entender que en muchas situaciones, o sea, no siempre el dinero no declarado proviene de algo de que la gente quería ser más rico, sino que también hay informalidades generadas porque la presión tributaria es alta. Entonces las personas dicen, o cierro el negocio o paso a la informalidad. Entonces en esas cuestiones a veces hay que entender un poquito más allá también el por qué sucede. Claro, yo quería preguntarte en esa línea, porque, a ver, uno habla de fuga de capitales, o es lo que uno escucha últimamente. Fuga de capitales no quiere decir agarrar la plata y ponerla en el exterior directamente. Es, corregime si estoy equivocada, sacarla del sistema bancarizado, sacarla del sistema bancario, digo bien, desbancarizar ese dinero y guardarlo, por ejemplo, abajo del colchón. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es la locución de Lustó en el Senado, cuando citaba directamente el libro de la vicepresidenta de la Nación, sinceramente, donde ella misma contaba que por la desconfianza política retiró el dinero y lo puso en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner. Eso es fuga de capitales. Bueno, a ver, hay una situación de que el retirarlo y de la declaración jurada, y eso es lo importante a poner de manifiesto, o sea, ese ocultamiento de bienes, hasta a veces puede haber propósitos que van más allá de lo fiscal, que tiene impacto, y que uno tiene que declarar todo lo que tiene, es todo lo que corresponde, pero supongamos alguien que viene generando un negocio que llega ahí a duras penas y no paga los impuestos, eso es una situación totalmente diferente a decir está evadiendo, está tratando de llegar a cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué es lo que en mayor cantidad sucede en este país? Y en las empresas, supongamos, aquellos que tal vez no pueden soportar determinados costos fiscales y están en esa disyuntiva y tienen que seguir manteniendo a la familia. Ahora, Guillermo, ¿la figura del colaborador existe en algún lugar de este planeta? ¿O sería toda una innovación? Ahí va a ser algo que va a traer inconvenientes hasta desde un punto de vista, llamarlo un planteo judicial. ¿Por qué? Abogados, contadores que estamos vinculados en el mundo tributario a esa liquidación de gravámenes, tenemos que respetar el secreto, o sea, el secreto profesional. Uh-huh. O sea, entonces ahí es una cuestión que hay que analizarla en detalle. Hay determinadas situaciones en lavado de activos que tanto profesionales como determinados tipos de entes están obligados a informar situaciones que pueden calificar como lavado de dinero, con lo cual esa figura existe en la legislación actual. O sea, que si hay alguien, un banco, detecta que hay una maniobra de lavado de dinero, lo tiene que poner de manifiesto. Determinados profesionales, como puede pasar a mí en materia de ciencias económicas, en determinadas funciones, estás obligado a revelar esa información y no podés ampararte en el secreto fiscal. Pero se puede pedir que, por ejemplo, un banco omita, digo bien, el secreto bancario que existe. Porque uno firma, a ver, hablando mal y pronto para explicar y que quede claro, cuando vos haces un depósito de, creo que no sé si, la verdad que no, desconozco la cifra máxima, pero de determinada cantidad de plata en una cuenta, tenés que firmar, poner tu DNI, cosa de evitar este tipo de situaciones, y el banco es lo que presenta ante el ente pertinente. Pero a lo que voy es, ¿puede llegar a existir esa posibilidad de que el banco diga, que le exijan a los bancos evitar el secreto bancario? A ver, esas normas tienen origen en una ley, y una ley posterior deroga norma anterior, ¿entendés? O sea, son leyes, los que rigen los secretos son leyes. Uh-huh. Si hay una ley que modifica la anterior, queda modificada, lo que pasa que después eso puede ser revisado por la justicia.
En el caso de los profesionales en ciencias económicas, alguien puede decir, bueno, yo de buena fe te di la información y yo consideraba que estaba en el secreto profesional. Entonces ahí esa figura me parece que va a ser controvertida desde sus orígenes. Sí, vendría a ser ilegal, básicamente. Guillermo, antes de despedirte, yo necesitaba a alguien con conocimiento de economía para hacerle una pregunta. Está pesado el día, capaz que es mucho para un lunes. Pero viste que Juntos por el Cambio presentó un proyecto para dolarizar la economía en un plazo de 180 días. Medio rápido. No sé, ¿qué opinas? Y no es sencillo, o sea, pensemos lo que llegó en su momento a llamarlo una pseudo-dolarización. Tenemos más o menos edades similares, Adrián. Lo que fue la convertibilidad no es que se implementa de un día para el otro. Me parece que 6 meses es un proceso que lleva bastante tiempo y tiene bastante impacto, me parece. Uh-huh. Con lo cual lo veo muy auspicioso, me parece. Uh-huh. Para que eso suceda, Guillermo, en principio tenés que, todos los pesos que tenés guardados los tenés que pasar a dólares, ¿no? ¿Y cuánto hay disponible? ¿Y cuántos recursos tenemos para hacer esa conversión? O sea, ¿ese es el primer paso? Sí, y los ajustes de precios que sucederían de manera inmediata. Uh-huh. O sea, porque vos pondrías de manifiesto rápidamente cuántos serían los salarios. Después en otras situaciones hay precios que tal vez no están acompañando a la inflación por X motivos. Eso llevaría, me parece, algunas situaciones que podría ser algo desde un punto de vista económico complicado resolver. Uh-huh. Yo quería preguntarte por último con respecto a lo del tema de la FIP y el acuerdo del FMI y demás. Trascendió que parte del staff del FMI llegaría de alguna manera a asesorar, si se puede decir, a la FIP, asistir de alguna manera en la fiscalización de los grandes contribuyentes. Porque lo que dice el FMI es, señores, es muy alta la carga tributaria que existe en el país y esto hace que se incentive la informalidad, por lo tanto la recaudación se hace bastante más compleja. ¿Esto lo ves viable en nuestro país? A ver, desde un punto de vista de asesorar, lo veo viable, pueden tomar la información, o sea, que te puede brindar algún organismo. La realidad es, como antes les decía, nosotros hoy tenemos una presión tributaria muy alta, uh-huh. Y eso en definitiva va en detrimento de aquellas actividades que son poco rentables. Aquel empresario, negocio, kiosco de la esquina, que vos le querés subir la carga tributaria, dice, o cierro o me paso en la informalidad, como les dije antes. Entonces ahí la situación es, ¿cuál es el problema? O sea, que la gente se quiso pasar en la informalidad o que se lo están ahogando los impuestos. Y algo que hay que tener en cuenta, que no siempre más presión tributaria es más recaudación. Claro. O sea, ahí hay que entender de que hay un umbral, o sea, máximo de que uno puede aplicar tasas. Después de ese incremento ya se produce una norma en la recaudación. A mí si alguien me dice, mira, te voy a recaudar, te quiero aplicar un gravamen sobre el 100% de tu salario, me voy a tomar sol, entonces automáticamente se perdió mi recaudación. Entonces siempre eso hay que tenerlo en cuenta, de que hay un tope, un umbral máximo de recaudación. Guillermo, como siempre, un placer y gracias por ayudarnos. Bueno, muchísimas gracias y a disposición como siempre. Muy amable. Guillermo Poch es tributarista.